Pues buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida tanto al personal de la Universidad de Sevilla como al de otras universidades españolas que puedan estar conectándose en esta sesión que está siendo transmitida de forma pública para toda la comunidad investigadora nacional. eh, a esta sesión en la que vamos a intentar explicar de una forma así un poco general y no demasiado exhaustiva, porque bueno, ni por el tiempo ni por los conocimientos de un tema tan legal como es el tema de derechos de autor, pero vamos a intentar explicar esta serie de conceptos que debéis de tener en cuenta, sobre todo cuando publicáis en acceso abierto o cuando una vez que hayáis publicado algún artículo, sea en acceso abierto o no, eh, que tenéis que tener en cuenta a la hora de depositar en abierto este tipo de documentos, ¿vale? En un repositorio institucional sobre todo. Bueno, sí que quería decir que esta sesión se enmarca en las actividades que desde la Biblioteca de la Universidad de Sevilla se han organizado de cara a la Semana Internacional del Acceso Abierto, que, bueno, como cada año es una iniciativa de SPARC, cuyo propósito es difundir las ventajas de la publicación en abierto y garantizar el acceso universal al conocimiento científico para lograr un mayor impacto social de la investigación. Como sabéis, en la última convocatoria de sesenio, ANECA nos sorprendía introduciendo la obligatoriedad de que ciertos tipos de aportaciones que se presentaran a evaluación debían estar depositadas en repositorios de acceso abierto. Con esto, en realidad, lo que hacía era incluir en sus procesos de evaluación un mandato legal que se establecía por parte de la Ley de la Ciencia desde su primera versión de 2011, que posteriormente se renovó en 2022 y que incluso, bueno, luego se fue recogido también por la última reforma de la ley de universidades, por la LOSU, y que, bueno, hacía un mandato a ANECA de incluir este tipo de condiciones. Eh, Justo cuando surge eso, claro, surge en diciembre o en enero, no recuerdo exactamente la fecha de publicación de la convocatoria, pero bueno, justo antes de las solicitudes, a muy poco tiempo, y bueno, pues se desata el pánico tanto en las universidades como en las bibliotecas, porque hay que depositar en los repositorios todas esas publicaciones que no se había hecho desde 2011 hasta 2023. Esto evidentemente supone un gran nerviosismo y sobre todo porque no se sabe muy bien qué es lo que se puede o no se puede subir, ¿vale? Entonces vamos a intentar aclarar aquí algunas cositas. Aún así, esto siempre es muy complejo. Hay muchas publicaciones con las que nos llevamos horas a veces intentando averiguar si se puede o no se puede. Entonces no siempre es tan claro, no siempre lo tenemos tan claro, pero vamos a dar algunas pautas de, por lo menos para tener una orientación de qué es lo que se puede hacer y qué tenemos que tener en cuenta cuando queramos publicar en una revista en acceso abierto, qué tenemos que tener en cuenta de cara a los derechos de autor. Vamos a intentar de aclarar algunos conceptos relacionados con este tema, ¿vale? Y, bueno, ver un poco si esto aclara de forma general estas cuestiones. Vamos a empezar intentando aclarar los conceptos de derechos de autor y de copyright. Cuando se va a publicar un artículo, normalmente las editoriales, sobre todo las grandes editoriales, envían a los autores o a las autoras de ese manuscrito lo que se conoce como licencia de publicación, ¿vale? Que es, bueno, lo que aparece en la pantalla ahora mismo, es un ejemplo que tiene puesto Springer en su página web, en su página de derechos, ¿vale? Bueno, lo pongo aquí un poco a modo de ilustración para que veamos un poco qué es lo que estamos haciendo cuando firmamos este tipo de licencias. Desde la biblioteca estamos relativamente, no trabajamos directamente con este tipo de licencias, que sois al final los autores y las autoras los que firmáis y los que leéis los contenidos, ¿vale? Pero bueno, con el tema de los acuerdos transformativos, muchas bibliotecas nos van llegando algunas dudas o algunas cuestiones que surgen con este tipo de licencias, ¿vale? Las licencias, ¿qué son? Pues son un acuerdo legal entre la persona que envía el manuscrito, normalmente el autor o la autora de correspondencia, y la editorial. Y es un documento que detalla los términos bajo los que la revista puede publicar y distribuir este trabajo, especificando normalmente sobre todo los derechos de explotación que se ceden a la revista
y qué derechos retiene el autor sobre la obra que ha enviado. Por eso hay que prestar mucha atención cuando firmamos este tipo de licencias para saber qué es lo que estamos firmando. Eh, bueno, normalmente tenemos que decir que este tipo de licencia nos lo impone en gran medida las editoriales, no siempre podemos negociar, pero bueno, por lo menos que conozcáis dónde están los términos, ¿vale? De dónde, de qué podéis hacer con vuestros propios artículos. Vale. Pero ¿qué derechos son los que se ceden normalmente con este tipo de licencias? En España tenemos que tener claro que la propiedad intelectual, la ley de propiedad intelectual, distingue dos tipos de derechos, que son los derechos morales por un lado y los derechos patrimoniales por otro. ¿Vale? Los derechos morales son los que tiene el autor o los autores de una obra por el simple hecho de haberla creado. ¿Vale? Y estos derechos son irrenunciables y son intransferibles, es decir, siempre van a estar, siempre los vais a tener, ¿vale? Como autores o autoras de los artículos que publicáis. Esto no os lo puede quitar nadie. Este derecho se traduce en el derecho a la atribución, es decir, ¿vale? Que son, están llamando, creo, aquí. Por otra parte están los derechos patrimoniales, que bueno, son esos derechos con los que se puede obtener un rendimiento económico. Normalmente, hay veces que no es necesario obtener un rendimiento económico, pero es potencialmente posible, ¿vale? Y entre ellos, por ejemplo, está el derecho de distribución, ¿vale? Normalmente esto es lo que se firma con un contrato de este tipo, de estas licencias de publicación, es lo que se firma y se cede a la editorial. Con esto tenemos que tener en cuenta otra cuestión que es el copyright, ¿vale? Normalmente cuando firmamos licencias de este tipo, por lo menos con editoriales internacionales o extranjeras, lo que nos aparece es el concepto copyright, ¿vale? No quiero entrar mucho en el concepto copyright, que es un concepto anglosajón, de las leyes anglosajonas y que es bastante diferente o tiene grandes diferencias con respecto a la legislación española o europea, ¿no? Que, bueno, europea me refiero a tradición francesa y otro tipo de tradiciones jurídicas europeas. Reino Unido, por ejemplo, sí que tiene más el concepto anglosajón. Eh, y este término es bastante más flexible en esta tradición, pero bueno, aquí básicamente lo que me gustaría que quedara es que el término copyright normalmente cuando aparece suele aparecer con un literal que es todos los derechos reservados. ¿Vale? Este es el modelo tradicional de publicación, es decir, el modelo que no es acceso abierto, en el que la persona que publica un artículo lo hace en una revista que por lo general gana dinero o su beneficio económico es a través de las suscripciones a esa revista, ¿vale? Y entonces, como el artículo está cerrado solo a personas con suscripción y no la editorial gana dinero a través de que se pueda acceder a ese contenido, normalmente reserva todos los derechos de ese artículo. ¿Qué pasa? Que también en este modelo tradicional de publicación, de forma general, no siempre, pero de forma general, todos los derechos patrimoniales que tienen los autores por el hecho de hacer la obra son cedidos a esa editorial. También hablo de editoriales, pero bueno, podría hablar de revistas cuando son individuales. Son transferidos a esa editorial o a esa revista. ¿Vale? Entonces, esto implica que es la editorial la que tiene todos los permisos, la que tiene que ofrecer permisos a todas las personas, desde los autores o autoras hasta el usuario o la usuaria final, ¿vale? Y no se puede, bajo ningún concepto, poner en abierto, o al menos no de forma autónoma, es decir, sin pedir permiso a la editorial. ¿Vale? Esto cambia mucho en los modelos de publicación en abierto, donde generalmente, también digo generalmente porque hay excepciones, pero las editoriales suelen permitir que el copyright lo retenga los propios autores o las propias autoras, permitiendo a estas personas elegir una licencia de uso
que luego vamos a ver lo que es, para que esos usuarias finales puedan reutilizar el contenido de esa obra. ¿Vale? Esto, como vamos a ver luego, se hace con licencias Creative Commons normalmente, ¿vale? Y, bueno, es lo más frecuente cuando hablamos del modelo de acceso abierto. Aquí sí que os tengo que llamar la atención de que el hecho de que un autor tenga o sea el propietario del copyright de su artículo no significa que pueda hacer con él lo que quiera, ¿vale? Los acuerdos de licencia, esto que hemos visto antes, especifican qué derechos se otorgan a la editorial y entonces hay que tener cuidado porque no podemos incumplir ese contrato, ¿vale? Cuando hablamos de no incumplir ese contrato estamos hablando de que, bueno, podemos enfrentarnos incluso a problemas legales si ponemos en un repositorio un artículo, aunque sea nuestro, que no podemos poner, ¿vale? En esto también os llama la atención de que cuando se deposita en el repositorio, quien deposita es el autor o la autora del artículo. Es decir, se hace, aunque lo haga la biblioteca, se hace en nombre de las personas que figuran como autores en ese artículo. Aquí quiero llamar también un poco la atención sobre este concepto de licencias exclusivas y licencias no exclusivas, ¿vale? Porque normalmente al firmar una licencia de publicación, la editorial suele decirnos si los derechos que cedemos lo hacemos en exclusividad o no. La cuestión esta de la exclusividad creo que vamos, se entiende bien. Eh, la licencia exclusiva otorga a la revista o a la editorial el derecho exclusivo a la explotación de la obra, solo la editorial tiene derecho a redistribuir, distribuir, comunicar públicamente la obra, a menos que nos dé un permiso específico por escrito de que lo podemos hacer, y la licencia no exclusiva otorga a la revista explotar la obra de una forma concreta, pero el autor puede bueno, reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra dentro de lo que haya acordado con la editorial, ¿vale? Esto normalmente además permite no solo a los autores de los artículos, sino también al usuario final a utilizar la obra según unas condiciones específicas, que como os decía antes y que vamos a ver luego, se hace a través de las licencias de uso. Aquí os pongo un ejemplo para que veamos un poco esto cómo se traduce en la realidad, ¿no? En las revistas. Estos son dos ejemplos de dos revistas, o sea, de dos artículos de una misma revista del mismo año, en la que una está en acceso abierto y otra no está en acceso abierto. Una revista híbrida, ¿vale? Y en esta revista nos dice, por ejemplo, en el primer caso, el primer artículo es una revista que no está en acceso abierto y que la licencia de publicación era una licencia exclusiva que otorgaba a la editorial todos los derechos sobre la explotación de este artículo. ¿Vale? Esto evidentemente no se pone en abierto y es la editorial la que considerará cuando crea oportuno si este artículo puede estar abierto o no. Normalmente en estas licencias, ¿no? Aunque sean exclusivas de publicación, se otorga algunos permisos para que alguna versión del artículo pueda llegar a depositarse en abierto después de un periodo de embargo o en algún caso como, bueno, en algún caso sobre todo a demanda de las agencias financiadoras y de agencias evaluadoras o mandatos legales como la ley de la ciencia en la que están bueno, obligando un poco a los autores a depositar en abierto alguna versión de sus artículos y que por lo tanto las editoriales tienen que flexibilizar esto. Están resistiéndose bastante, pero lo están llegando a hacer. ¿Vale? El segundo ejemplo es un ejemplo de un artículo que sí está open access. Como vemos en el copyright, los autores son los que retienen o los propietarios de ese copyright. Especifica que ha sido publicado por la editorial Elsevier, ¿vale? De forma que está diciendo que, aunque el copyright sea de los autores, el derecho a la primera publicación lo tenía Elsevier, que eso estaba especificado, por supuesto, en la licencia de publicación, y se ha otorgado, por ser una licencia no exclusiva, se ha otorgado una licencia de uso para que los usuarios finales que accedan al artículo sepan qué pueden y qué no pueden hacer con este artículo. ¿Vale? Pero ahora, como os digo, vamos a ver las licencias de uso un poquito más, con más detenimiento.
Estas licencias de uso, normalmente hay distintos tipos, pero normalmente las que utilizamos son las licencias Creative Commons, ¿vale? Creative Commons, o las licencias Creative Commons, son un mecanismo legal compatible con los derechos de propiedad intelectual que permite a los autores y a las autoras elegir y declarar de una forma muy fácil y muy rápida cómo terceras personas pueden reutilizar la obra. Es decir, se le da al usuario final un permiso expreso sin necesidad de comunicar al propietario del copyright, pero siempre limitado a ciertos usos. Entonces, vamos a ver exactamente qué usos específicos se permite a estas terceras personas y cómo nos afecta a nosotros como autores del artículo. Las licencias Creative Commons, lo primero que quiero decir es que tienen unas características que son las que aparecen en pantalla. Primero, no todos los derechos están reservados como marca un copyright. Aquí hay una serie de derechos reservados, pero hay otros que bueno, son públicos, ¿no? Hay otros derechos que están explícitos en esa licencia. Es el propio autor, normalmente, cuando publicamos en una revista hay veces que no es tan claro, pero bueno, normalmente es el propio autor o la propia autora la que elige cómo se comparte esta obra, ¿vale? Es quien asigna un tipo, una licencia, ahora vamos a ver cuáles son, ¿vale? Pero es un tipo de licencia Creative Commons a su obra. Todas las licencias Creative Commons tienen el derecho a la atribución al autor, es decir, no se pierde el derecho de atribución. Eso es la ley de propiedad intelectual española. Primero, no se puede hacer, ninguna obra puede no atribuirse, ¿vale? Pero de todas formas, aunque las licencias Creative Commons son internacionales, respetan esta condición, ¿vale? Siempre hay que reconocer al autor. También dentro del reconocimiento al autor se contempla la integridad de la obra. No se puede bueno, hacer algo con la obra que no sea legal, digamos. Y sí que tenemos que tener en cuenta que las licencias Creative Commons son siempre irrevocables. Es decir, una vez que asignamos una, ya no la podemos cambiar, ¿vale? Esa licencia o una publicación se publica con una licencia específica y ya no podemos decir que vamos a cambiar esa licencia por otra, porque bueno, estamos creando inseguridad jurídica a la persona que está utilizando nuestra obra, ¿vale? Pues vamos a ver entonces ahora cuáles son estos usos que nos permiten las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons son muy fáciles de reconocer porque utilizan una serie de iconos que identifican muy claramente las restricciones de uso que tienen una obra. Estos iconos representan 4 elementos diferentes que limitan el uso de esa obra licenciada y que, bueno, son la atribución, es decir, se puede utilizar la obra, pero siempre se debe otorgar el crédito al autor o a la autora. Compartir igual, esto significa que si hacemos una adaptación específica de la obra, tenemos que compartirla con la misma licencia Creative Commons con la que fue publicada la original, sin obra derivada, es decir, impedimos que se puedan realizar obras derivadas de la nuestra y no comercial, que lo que impide es hacer un uso comercial del trabajo que estamos desarrollando. Eh, Estos dos últimos, bueno, los dos primeros creo que más o menos se entienden fácil, así que voy a pasar a explicar sobre todo estos dos últimos elementos que, bueno, pueden dar lugar a más confusión. El componente sin obra derivada, que es el ND, significa que no puedo hacer obras derivadas de la original. ¿Qué es una obra derivada? Pues cualquier versión que modifique o adapte esa obra original. Esto en los artículos científicos o en las obras científicas no es tan frecuente, pero bueno, vais a entender con los ejemplos de uso de no derivados algunas cuestiones. Por ejemplo, yo siempre suelo poner de ejemplo la traducción de un artículo. Si yo me encuentro un artículo con una licencia Creative Commons, lo puedo traducir si no me aparece un componente ND en la licencia Creative Commons. Cuando digo lo puedo traducir, me refiero a lo puedo traducir y publicar, ¿vale? Siempre reconociendo al autor original de la obra
¿vale? Si no apareciera la obra derivada, o sea, el ND, el elemento sin obra derivada en la licencia Creative Commons, podría traducirlo y subirlo, por ejemplo, a mi página web, ¿vale? Siempre y cuando, pues como os decía, respete la autoría original, la primera publicación y haga bueno, la atribución y el derecho a cita, ¿no? de esa obra original. Otro tipo de ejemplos pues sería la adaptación o el resumen de un estudio, presentarlo en algún, no sé, en un congreso o en alguna cuestión de este tipo, ¿vale? No podríamos hacer eso. Bueno, aquí os pongo los ejemplos, de todas formas pueden ser muchos más y muy diferentes. Estos son algunos de los que se nos ha ocurrido para dar un poco de luz sobre el tema. El componente no comercial, que suele ser bastante, bueno, crea bastantes dudas. Nosotros, sobre todo en los acuerdos transformativos, como se suele preguntar este tipo de, bueno, de qué licencia se le quiere poner a los artículos que se publican bajo los acuerdos, nos escriben mucho preguntándonos por este tipo de cuestiones y el componente no comercial es el que da más complicaciones. En esto pasa un poco lo mismo. El componente no comercial en cuestiones de investigación es un poco ambiguo, porque bueno, por las cuestiones que se aplican, ¿no? a la tipología documental que se suele publicar en el ámbito científico. El componente no comercial significa que cualquier persona que utilice, o sea, que acceda a esa obra o la modifique en alguno de sus versiones, ¿no? De lo que decíamos antes de obras derivadas, no puede obtener un beneficio económico directo ni indirecto a partir de la obra original o de la obra que genere esa derivación, ¿vale? Esto significa que yo no puedo publicar un artículo que me encuentre a través de, bueno, con una licencia Creative Commons bajo NC, no lo puedo utilizar pues para publicarlo, por ejemplo, en una plataforma de pago, ¿vale? Una plataforma que tenga yo en Internet con la cual estoy, bueno, cobrando por el acceso. Sí la podría utilizar o sí lo podría poner si esa plataforma no es comercial, por ejemplo, un repositorio de acceso abierto donde no haya publicidad, no aparezca o no haya ningún tipo de retribución económica a los propietarios o propietarias de esa plataforma. ¿Vale? A mí se me ocurría ayer también, por ejemplo, hacer una recopilación de artículos sobre una temática, organizar como una especie de compendio de libros sobre una temática específica y ahora la vendo yo por Amazon de alguna forma. Esto estaría prohibido o sea, con una licencia en la que se incluye el componente NF. Ahora vamos a ver un poco algunas cuestiones que están en relación con todo este componente y por el que no recomendamos utilizar el componente NC, es decir, nosotros partimos más de otro tipo de componentes. Pero antes de eso quería contaros qué tipos de licencias Creative Commons existen después de la mezcla de los distintos componentes que estábamos viendo. Estas licencias, o sea, estos 4 componentes dan lugar a 6 licencias diferentes, que son la CC BY, que es la licencia de atribución, y que permite distribuir, mezclar, adaptar y desarrollar el material en cualquier medio formato siempre que se le dé atribución al creador. Es decir, el único requisito que nos piden es que atribuyamos al autor o a la autora y a la publicación original de esa obra, ¿vale? Lo citemos, digamos. Siempre demos crédito a esa primera publicación y a los autores y autoras de la obra. La segunda, la segunda licencia es atribución y compartir igual, que permite prácticamente lo mismo que el anterior, incluso usos comerciales, pero si remezclamos o adaptamos esa obra o se construye nuevo material, debemos licenciar ese material bajo los mismos términos que se había publicado en la original, que es esta licencia Creative Commons, CC BY y SA. ¿Vale? Luego tenemos una tercera opción que sería la atribución no comercial, que permite distribuir, remezclar, adaptar y construir a partir del material original en cualquier medio formato, pero siempre que no haya fines comerciales, ¿vale? Y siempre y cuando se le otorgue
el crédito a las personas que crearon esa obra. Esas tres primeras licencias, digamos que son las más abiertas, eh, y eso va a ir en función de cuántos elementos vamos a ir añadiendo. Aquí vemos, por ejemplo, otras tres en las que la atribución no comercial y compartir igual ya empieza a limitarnos bastante los derechos de uso que como usuario tengo al acceder a ese artículo. Esta primera licencia permite distribuir, mezclar, adaptar y construir a partir del material en cualquier medio formato, únicamente con fines no comerciales y siempre y cuando se le otorgue la atribución al creador. Si modificamos la obra o la adaptamos, tenemos que utilizar esta misma licencia Creative Commons, ¿vale? No puede ser comercial y tiene que volver a atribuirse. Si alguien hace una obra derivada de esa obra derivada, tendría que volver a utilizar esta licencia. La siguiente, digamos, en cierre, en cuanto a menos, que da menos permisos, sería la licencia de atribución no derivada. Esta licencia cierra mucho por el hecho de no permitir adaptaciones de la obra, ¿vale? Se permite copiar y distribuir el material en cualquier medio formato, pero no podemos adaptar esa obra y siempre tenemos que atribuir al creador. Tampoco podemos, o sea, sí podemos, sin embargo, realizar, bueno, obtener beneficios comerciales de esa obra. Es decir, en este caso, por ejemplo, sí que podría hacer un compendio y podría incluir un artículo que tenga esta licencia Creative Commons. La última y más cerrada sería la licencia de atribución no comercial y no derivada, que prácticamente lo único que nos permite hacer es copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato. No lo podemos adaptar y no podemos obtener beneficios comerciales. Siempre, como decía al principio, tenemos que darle atribución y crédito a las personas que han creado esa obra. ¿Vale? Entonces, estas son las 6 licencias y, bueno, estas licencias por lo general aparecen en los artículos con estos botones que aparecen aquí, estos iconos que aparecen aquí, y para que los podamos interpretar suelen estar enlazadas a una página web, bueno, que se mantiene Creative Commons, y donde nos dice un poco qué es lo que podemos hacer con cada una de ellas. Pues aquí tenemos un ejemplo de una CC BY SA, donde nos dice qué podemos hacer primero en esta parte de arriba y qué condiciones o qué restricciones tienen en la parte de abajo. Creative Commons además tiene también un código legal para cada una de sus licencias que también puede ser enlazable desde esos botones que hemos visto, ¿vale? Y donde, bueno, esto ya es a un nivel jurídico, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿vale? En el caso de que haya alguna incidencia jurídica, este es el texto legal al que tendríamos que hacer referencia, ¿no? Normalmente, espero que no haya altercados jurídicos que nos lleven a tener que utilizar este tipo de códigos que son además bastante más tediosos de entender que el resumen que hemos visto antes. Aquí sí que queríamos hacer una recomendación, ¿vale? Desde muchos ámbitos bueno, del fomento del acceso abierto, de agencias financiadoras, agencias evaluadoras también, se está recomendando el uso de las licencias Creative Commons o exigiendo, ¿no?, el uso de Creative Commons, y la que se recomienda o exige por defecto es la más abierta, que es la licencia CC BY, es decir, la licencia de atribución, la que únicamente pone como límite o como condición atribuir a los creadores de la obra cuando la compartimos. Algunas veces, por alguna serie de requisitos y siempre como un mal menor, se acepta la CC BY SA, atribución compartir igual, o el dominio público. El dominio público, bueno, en España es muy limitado porque el hecho de que tenga que atribuir la obra no nos permite no atribuir la obra por la ley de propiedad intelectual, pero bueno, en ciertos aspectos flexibiliza un poco
la parte esa de atribución. ¿Por qué se pide que se utilice la licencia GC BY o la licencia de atribución? Pues se argumenta que esto da a los usuarios un mayor grado de flexibilidad, se permite que la investigación publicada se utilice con fines comerciales y eso fomenta potencialmente la innovación y el crecimiento económico. Bueno, estos son los argumentos. Nosotros desde la biblioteca recomendamos el uso de esta licencia porque además ANECA lo incluyó el año pasado en los criterios de ciencia abierta en los sesenios de 2023, ¿vale? Como una posible puntuación extra dentro del ámbito o del apartado de ciencia abierta de sus criterios. Entonces, bueno, parece que este tema se está intentando fomentar también ya dentro de la legislación nacional, dentro de los reconocimientos científicos al profesorado universitario, al personal investigador. Entonces, bueno, recomendamos que se vaya en ese camino porque además, bueno, ya hemos visto los cambios cómo se introducen de un año a otro. No sabemos en qué año esto puede ser casi una exigencia también por parte de la normativa española. Bueno, vamos a pasar a otro tema que también tenemos que tener en cuenta, que son las políticas editoriales de autoarchivo. Estas políticas editoriales de autoarchivo lo que nos indican es si un artículo puede o no ser depositado o compartido en diferentes páginas web o sitios web, y especialmente lo que a nosotros nos interesa más es los repositorios institucionales, que es lo que el mandato de acceso abierto de la Ley de la Ciencia, de la LOSU y de los criterios de ANECA es lo que nos están marcando. Con versiones de los artículos nos referimos siempre bueno, estas versiones que van surgiendo durante todo el proceso de revisión de un artículo, desde su envío hasta su publicación final. Aunque hay muchas formas de nombrar, hay veces que esto es bastante lioso. Normalmente hablamos de tres tipos de versiones. Aquí ya tendríamos que actualizar un poco, quizás aquí me ha faltado añadir algunas nuevas formas de conocer esto, pero bueno, sería la versión enviada por un lado, que es ese manuscrito original puro antes de cualquier revisión que se envía a una revista. La versión aceptada del manuscrito, también se le suele llamar eh, author AAM, ¿vale? Que es la versión aceptada del manuscrito en inglés, que es una vez que ya ha pasado por todo el proceso de revisión y que la revista ya ha dado el OK para publicar ese artículo, ¿vale? Pero todavía no tiene ninguna marca de agua, no tiene ningún tipo de maquetación, ningún tipo de diseño por parte de la revista. Y luego ya tenemos la versión publicada, la versión off record, que le llaman ahora mucho el postprint, que es lo que ya está publicado en la página web de la revista, ya sea en su versión prepublicación, es decir, pendiente de asignación de números, early access, este tipo de publicaciones, o ya bien en la publicación final de la propia revista. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces creemos que la versión aceptada es la versión casi maquetada, pero que todavía no tiene paginación de la revista. Esto, si la revista os dice que esa versión la podéis utilizar para un depósito en el repositorio, nos parece perfecto, ¿vale? Pero tenéis que tener cuidado porque no siempre se refieren a eso y normalmente no se refieren a eso. Entonces, tened mucho ojo porque el mandato que hace la Ley de la Ciencia, la LOSU y ANECA, es que se publique o que se deposite en el repositorio al menos la versión aceptada del manuscrito para su publicación al mismo tiempo que la publicación final. Es decir, en el mismo momento en el que la revista publica el artículo, nosotros tenemos que tener ya depositado en el repositorio o tenemos en ese mismo momento tenemos que depositar la versión aceptada del manuscrito. ¿Vale? A ver, no pasa nada porque pase un día o dos, pero que tenemos que tener en cuenta que lo que se nos pide es al menos esa versión aceptada. La versión enviada, tenerla en cuenta porque
en los criterios de ciencia abierta de ANECA, el tener los preprints, las versiones enviadas en repositorios de preprints, también cuenta como punto. ¿Vale? Ojo con esto, que estoy hablando de repositorios de preprint, no de repositorios institucionales. Hay veces que los repositorios, normalmente los repositorios institucionales no aceptamos la versión preprint, porque ya especificamos o sea, que el artículo tiene que ser publicado, por lo tanto no se acepta la copia preprint, ¿vale? Para eso hay repositorios específicos donde podéis hacerlo. Nosotros recomendamos muchas veces Zenodo, pero hay, sobre todo por áreas temáticas, existen un montón de repositorios de preprint que podéis utilizar para colgar este tipo de documentos. ¿Por qué ANECA pide este tipo de versiones? Pues bueno, eso es lo que significa ciencia abierta. Publicar un artículo y un compromiso con la ciencia abierta es publicar en los diferentes momentos de la fase de investigación, desde el ciclo de investigación, publicar y dar a conocer el trabajo para que otros puedan intervenir, para que se innove y se genere mejor conocimiento. ¿Vale? Entonces, lo que se evalúa aquí es el compromiso con la ciencia abierta. No nos vale, tenemos también con esto, porque si el día antes de solicitar, de echar la solicitud de la ANECA, de sesenios o de la acreditación, depositamos nuestro artículo de hace 5 años en un repositorio de preprint, no se está valorando ese compromiso que no ha existido, ¿vale? Sino que lo estamos haciendo por ganar puntos. Y eso los evaluadores lo deberían de conocer. Bueno, esto que os pongo aquí es como una licencia de publicación puede aparecer qué uso podemos hacer de las distintas versiones de los artículos, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen si el artículo o alguna de sus versiones puede ser depositada en un repositorio, qué versión de ese artículo puede ser depositada en un repositorio y en qué momento se puede hacer. Es decir, si tiene algún tipo de periodo de embargo, si no lo tiene, o alguna de esas versiones tiene algún embargo para poderlo depositar en repositorio. ¿Cómo podemos conocer las políticas de acceso abierto? Bueno, pues hecha de autoarchivo de acceso abierto. Estas políticas de acceso abierto las vamos a conocer básicamente con la licencia de publicación, que es la que nos tiene que marcar qué usos podemos hacer. Como sabemos, somos conscientes, y bueno, hay muchas veces que las revistas no ofrecen este tipo de licencias, o las firman de otra forma bastante más, ah, bueno, no tan clara, ¿vale? eh, eh, y que muchas veces se pierden. O sea, una vez que se firma, el personal investigador no tiende a guardar este tipo de contratos, que lo deberíais de guardar, ¿vale? Pero como muchas veces eso no ocurre, pues podemos consultar las políticas de autoarchivo de acceso abierto en estos dos productos que aparecen en la pantalla. En el caso de las revistas de ámbito nacional, lo podemos ver en Dulcinea. Y en el caso de revistas de ámbito internacional, son revistas internacionales, en un producto que se llama Sherpa Romeo, que se mantiene, bueno, está mantenido por el GIS de Reino Unido, ¿vale? En ese tipo de páginas nos vienen, no, hay veces que no tan claramente, pero bueno, nos suelen aparecer de aquellas revistas que han podido reconocer o que han indexado dentro de sus herramientas. Nos dicen qué permisos y qué versiones podemos utilizar y cómo las tenemos que utilizar, con sus periodos de embargo, etcétera. ¿Vale? No me puedo parar mucho por la falta de tiempo para explicar un poco más el tema de las políticas editoriales, pero sí quería hacer una mención a las estrategias de retención de derechos que se están potenciando desde algunas agencias financiadoras para que los autores y las autoras de los manuscritos luchen contra las editoriales para mantener el copyright de sus publicaciones, incluso ya no solo cuando publica y paga por publicar en acceso abierto, sino cuando se publica también en revistas de suscripción, ¿vale? La estrategia de retención de derechos es una política que, como decía, algunas instituciones académicas
agencias financiadoras, consorcios como Coalition S, el Plan S, están implementando para la conservación de esos derechos, ¿vale? Y tiene como objetivo asegurar que los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos o privados de esas agencias de financiación estén disponibles de manera inmediata y en acceso abierto. La estrategia de retención de derechos se centra en que los autores, al publicar en revistas, no cedan por completo sus derechos de explotación, ¿vale?, a las editoriales y básicamente lo que se pide es que estos derechos se conserven, que sería el derecho a compartir versiones de ese artículo, al menos algunas de esas versiones ya aceptadas, ¿vale? La versión aceptada, la versión eh, prepublicación o maquetada o la versión final, alguna de esas versiones, que la persona que acceda a ese artículo pueda reutilizar la obra, asignándole una licencia Creative Commons que le identifique qué usos se pueden hacer y, sobre todo, que puedan cumplir, que tengan el derecho a cumplir con los mandatos legales o de las agencias de financiación, ¿vale? Hay una página web de Coalition S, del Plan S, donde bueno, se habla muchísimo sobre este tema, se ofrecen plantillas para el envío de correos a las editoriales en la que se pueda reclamar este tipo de derechos. Es una estrategia que, bueno, yo creo que puede dar lugar a muchos problemas también. Entendemos que muchas veces el autor o la autora se siente mucha inferioridad con respecto a la editorial, que al final es quien decide si te va a publicar un artículo después de un montón de tiempo de proceso de revisión, etcétera. Bueno, y con todos los tiempos que hay de publicación, pero bueno, se está tratando de llevar esta mentalidad un poco y de darla a conocer entre el personal científico español para que pueda surgir también bueno, esa capacidad de, bueno, también desde las universidades, las instituciones académicas y científicas, se luche contra este tipo de mercantilización de la ciencia que están llevando o que se lleva a cabo muchas veces desde las editoriales y las revistas científicas. Bueno, solo voy a hacer ya un resumen rápido de lo que hemos visto y es conserva siempre las licencias de publicación, ten cuidado a lo que firma y a lo que cede, y si no puedes tener cuidado porque no puedes reclamarle a la editorial otro tipo de cosas, por lo menos sé consciente de lo que estás haciendo. Utiliza siempre licencias Creative Commons, cuanto más abiertas mejores. Eso va a darte la opción a ti, va a dejar claro a los bibliotecarios y a las bibliotecarias de tu institución que si el artículo se puede depositar en el repositorio o no. Vamos a decirle a los usuarios qué pueden hacer con ese artículo. Conservar siempre las distintas versiones de tu trabajo. Una vez que mandes un artículo, todas las versiones del proceso de revisión, consérvalas, ¿vale? Porque en algún momento pueden necesitarla para un depósito o para cualquier otra cosa, ¿vale? Comprueba siempre las políticas de autoarchivo de la revista antes de enviar el artículo, es decir, comprueba que esa revista te va a permitir, ya sea publicando bajo suscripción o publicando en acceso abierto, te va a permitir cumplir con los mandatos de acceso abierto de la Ley de la Ciencia, que es un mandato desde 2011 y que todo el personal investigador español tiene que cumplir, ¿vale? Y pregunta siempre en tu biblioteca si necesitas ayuda con alguna cuestión del depósito de las publicaciones. Muchas gracias por su atención. No sé,